Hey, welcome to English Star. We are ready to begin. Um, Antes de continuar, debo dar unos agradecimientos a los siguientes nombres: Giselle Mejía y Cristian Sierra Alta. Muchas gracias, muchachos. Yo eh, intento hacer lo posible para que se puedan entender de estas materias y evidentemente nuestro objetivo es que tengan éxito en sus respectivos estudios. Y cuando ustedes me envían estos mensajes, para mí es misión cumplida. Así que muchas gracias a Giselle Mejía y Cristian Sierra Alta. Continuamos entonces con los verbos irregulares. All English. All right. We are going to talk now about the irregular verb have. This is one of the most important verbs in English because we can use it in many ways. Muy bien, vamos a ver lo siguiente. El verbo have es uno de los tres verbos más importantes del habla inglesa, ya que este va a ser utilizado para el presente perfecto más adelante. Y además tiene varios usos. Es un verbo que tiene un cierto poder en la literatura, ya que tiene diferentes formas de ser usado, tanto como para poseer cosas y o también para utilizarlo como un verbo en el cual uno describe una característica de una cosa o una persona. Por lo tanto, vamos a decir que el verbo have es igual a possess. Possess es poseer, ¿no? Evidentemente, ahí tienen muy fácil la traducción. Own, que significa algo propio de la persona, y or hold. Si nosotros lo vemos como de manera general, es posesión en las tres palabras: possess, owned y hold. ¿Ya? Las tres palabras tienen referencia a cosas que nosotros poseemos y que son solamente nuestras. ¿Ya? Porque nosotros podemos poseer, por ejemplo, algo material, como un auto, como una bicicleta o como un libro. O también podemos poseer a lo mejor características, ¿no? La manera en que como somos, cómo nos enfrentamos a la vida, cuál es la característica que tenemos para enfrentar la vida en los momentos tranquilos y en los momentos difíciles. Entonces, el verbo va a ser utilizado en diferentes tipos de formas. Aquí es un ejemplo simple, corto, donde dice lo siguiente: Almost every household today has a computer. Voy a repetir. I will repeat one more time. Almost every household today has a computer. Como verán, acá vamos a comenzar, ¿cierto? Con la traducción de estas palabras. Hoy en día, casi todos los hogares tienen un computador. Para mi felicidad, ¿no? Ya que si no tuvieran computadores o estas conexiones a internet, no podríamos hacer este trabajo en general, ¿no? Y evidentemente que yo a veces he dicho que es muy difícil para mí, sí, la computación y tratar de entender todas estas cosas. Pero al final yo mismo estoy también utilizando esta herramienta, la computación, para poder comunicarme con todos ustedes y también
con el trabajo que estoy haciendo. Por lo tanto, hoy en día es indispensable el computador y la computación. Es algo que sí o sí se debe aprender desde los comienzos de la enseñanza mundial. Qué poético. Muy bien, entonces, la oración en sí, almost every household today has a computer, está refiriéndose a tener una cosa material. En este sentido, ¿cierto? El has va a significar tener, pero debo explicar de que este verbo, cuando está con los pronombres personales de primera persona, yo, ¿ya? Y tú, también en singular primera persona y segunda persona, yo primera persona, tú primera persona, se va a escribir have, ya como está ahí escrito al principio, H-A-V-E. Y cuando está con los pronombres personales plurales we, significa nosotros o nosotras, el plural you, ustedes, y el plural they, ellos y ellas, también se va a escribir have, como está arriba en la primera línea, es decir, H-A-V-E. Pero, sin embargo, este verbo va a cambiar su manera de escribirse y de pronunciarse cuando esté con he, con she y con it. En este caso, con he, con él, pronombre tercera persona singular, ¿cierto? Él, he, tercera persona singular, género femenino, en este caso she, y tercera persona neutro, en este caso it, que significa eso o esa. Entonces, ahí el verbo se va a decir has, H-A-S, cuando esté en esta situación, cuando esté con he, con she y con it. Bien. Ahora aquí tengo más ejemplos donde vamos a leer, ¿cierto? Y vamos a ver en qué manera se utilizó. Fíjense bien. La primera fue poseer algo material, ¿verdad? Vamos a esta segunda. My uncle works in a children's bookshop in London and has a fantastic flat full of books of all types. Muy bien. My uncle, yo creo que todos conocen, ¿cierto? Esta palabra familia, ¿no? De uncle significa tío. Por lo tanto, mi tío works, trabaja, in a children's bookshop, en una librería infantil in London, en Londres. ¿Ya? Coma. And has a fantastic flat full of books of all types. Y tiene una fantástica y tiene una casa fantástica, ¿ya? Y tiene una casa fantástica llena de libros de todo tipo. Es decir, aquí posee ya material, ¿cierto? Material también, en este caso cultural, ¿no? Donde tiene libros, ya evidentemente en la casa donde se vive y también dentro de esa casa, que es fantástica, tiene para la persona que lo comenta, ¿no? Porque evidentemente es una persona que le gusta mucho la lectura, ya que habla de la relación de una casa con libros y lo ve como algo fantástico e interesante. Por lo tanto, tiene una casa llena de libros de todo tipo. Nuevamente es una posesión. Fíjense en esta segunda. In addition, he has both the star quality we were looking for and is an inspired lyricist. Okay, in addition, he has both the star quality we were looking for and is an inspired lyricist.
Wow. Qué contento debió haber estado esta persona cuando le dijeron eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dijeron? Vamos a ver. Y además, él tiene ambas. La calidad de estrella que buscábamos y es un letrista inspirado. Es decir, si ustedes se fijan acá, esta manera de ver el verbo es de una característica de este personaje. Por lo tanto, aquí él tiene calidad de estrella, una característica de su personalidad. Y además tiene una inspiración en las letras. Es decir, tiene ambas cualidades que le van a servir para su trabajo. Eso significa que tiene características muy positivas para lo que él va a desarrollar en el futuro. Entonces ahora utilizamos el verbo para una característica. Y acá abajo lo que se refiere la última oración, ¿cierto? O en este caso estas palabras, ¿cierto? Que yo he puesto. Es que también podemos utilizarlo en una presentación o consulta de el grupo familiar. Porque yo puedo decir I have a mother and a father. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que tengo una madre y un padre, ¿cierto? Y puedo utilizar el verbo have, porque lo dije con mi sujeto, ¿cierto? En primera persona, ¿cierto? Género, en este caso digo en primera persona singular. Entonces I, referido a mí, I have a mother and a father. Yo tengo una mamá y un papá. Y coloqué acá abajo, fíjense bien que cuando yo dije I have, ahí el verbo se va a escribir H-A-V-E. I have a mother and a father. Sin embargo, como está con he, si ustedes se fijan en la última parte, eso va a hacer que el verbo va a tener que ser escrito con H-A-S. ¿Se fijan cómo cambia el verbo y la pronunciación? Entonces, he has two brothers, Joe and Lawrence. ¿Se fijan? Entonces aquí dice que él tiene dos hermanos. Uno es Joe y el otro es Lawrence. Entonces lo podemos utilizar también en esa situación. Cuando nosotros queremos decir el grupo familiar que vive con nosotros o el grupo familiar que tenemos, que poseemos, ¿no? Nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros tíos. Entonces podemos utilizar también el verbo have, que significa tener. Entonces, el verbo have, importante, va a significar tener. Tener algo de posesión, de poseer algo, y también tener una característica en nuestra personalidad, en nuestra manera de enfrentar la vida. Muy bien, espero que este verbo sea importante. Fíjense que es uno de los 3 verbos más importantes que yo tengo en mi lista. Primero tengo el verbo to be, después viene el verbo to do y después viene el verbo to have. Más que nada es porque estos 3 verbos tienen un sentido de tiempo diferente cuando uno quiere hablar en presente, en pasado o en participio. Y el participio se usa mucho en el presente perfecto. Muy bien, muchas gracias por ver los videos. No se olviden, los que no están suscritos, suscríbanse. Y los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante con nuestra clase. Fíjense que ahora me demoré un poco porque evidentemente a veces hay mucho trabajo, ¿no? Ustedes saben que hay que trabajar para poder realizar estos videos y todo lo demás. Así que thank you very much and see you soon. Bye bye.